Creemos en un solo Dios, Jesucristo, Hijo único del Padre, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que por nosotros y nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Navidad trata del sacrificio, hermanos, del Dios que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo no vino de vacaciones, el Hijo no vino a un viaje de placer. Cuando el Padre despide a su Hijo y lo manda al vientre de María, ya está dictado el futuro de ese niño. Morirá con clavos traspasando sus manos y sus pies, con una corona de espinas en su cabeza y con la ira de Dios maldiciéndole y moliéndole por nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez más, el calendario de la humanidad llega a esta fecha tan esperada por tantos, para muchos por motivo de simplemente descanso del trabajo, para otros por motivo de reunión con la familia. Bienvenidos aquellos que han viajado de lejos o que hoy están acompañando a su familia o que hoy han venido a acompañar a un ser querido. Para nosotros en la iglesia cristiana, esta fecha no es solo un día de descanso, no es solo un día de repartir regalos a nuestros hijos, no es solo el día de comer bastante sabroso y partir una piñata quizá y abrazar al ser querido. Hoy es un día particularmente especial porque no fue inventado, no fue puesto en el calendario para honrar al ser humano, para honrar a la criatura nada más. Otros días están en el calendario para eso. El Día de las Madres fue puesto ahí para honrar a nuestra querida mamá, el Día del Niño para eso mismo, el Día del Padre para eso mismo, pero el Día de Navidad no fue puesto para honrar a la criatura. El Día de Navidad fue puesto en el calendario para honrar al que siendo Dios se hizo hombre para rescatarnos de nuestros pecados, el Hijo de Dios que bajó del cielo. Si usted es evangélico, si usted es cristiano, o incluso si usted comparte otro credo, es muy posible que de todas formas conozca aquellas declaraciones del credo niceno o del credo de los apóstoles que dice: creemos en un solo Dios, Jesucristo, Hijo único del Padre, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que por nosotros y nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Es lo que celebramos esta noche, hermanos y amigos, que Cristo Jesús bajó del cielo por nosotros y nuestra salvación. Si usted tiene la oportunidad de cuidar niños, ya sean sus hijos o sus nietos, es muy posible que este día usted pueda recordarles la historia que celebramos, la historia de Jesús, el Hijo de Dios, que bajó del cielo. Si usted pone un pinito en su casa, a lo mejor abajo están las imágenes de un José, una María, un bebito en un pesebre y unos animalitos por ahí. Es importante que nosotros conozcamos la historia porque, como bien sabemos, desconocer la historia siempre tiene catastróficas consecuencias. Si desconocemos la historia, nos perdemos de mucho y muchos de los errores los volvemos a repetir. Así es que permítame relato los eventos principales del día de Navidad. ¿Qué celebramos nosotros? Lucas capítulo 2 nos narra los eventos precedentes al nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él
la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso es lo interesante de una fecha como Navidad, que es el día en que nosotros aprovechamos quizá para ponernos nuestro mejor atuendo, porque queremos dar una buena impresión, queremos estar con la familia, queremos salir bien en las fotos, así es que nos pondremos quizá nuestro mejor atuendo. Eso piensa usted de su hijo, eso piensa usted de la familia, queremos estar bien vestidos. Pero cuando se encarnó el Hijo de Dios, no tuvo atuendos de lujo, no de Sears, no de Liverpool, pañales nada más. Nace en humildad, nace en un estado de pobreza, no tiene una cuna cómoda precisamente, no tiene una cuna de categoría VIP. Es el Hijo de Dios, pero nace en humillación. Cuando hable de la Navidad, piense que es una historia de humillación. Ahora, hermanos, a nadie de nosotros nos gusta la humillación. Generalmente no nos gusta ser humillados. Si alguien nos ha humillado, quizá de regreso le dimos también palabras de humillación, o nos defendimos, o nos indignamos. Pero aquí estamos hablando del Hijo de Dios, y no está teniendo un trato preferencial. Está naciendo en un pesebre, en el comedero de los animales. No tiene ropa de gala. Es la primera Navidad y no tiene nada más que pañales y paja. Crecerá y no será precisamente un millonario. Su ocupación será carpintero. A los 33 años le pondrán una corona, pero no crea que es una corona de oro, sino que será una corona de espinas. Y no será sentado en un trono, sino subido y colgado a una cruz. Esa es la historia completa de Navidad. Ese bebito pequeñito es el Hijo de Dios, y ese Hijo de Dios no recibió un trato especial. ¿De qué trata la Navidad? La Navidad trata del Rey, el Rey que nació y que no recibió honores. Hasta el día de hoy los altos dignatarios reciben honores, hermanos. Si esta noche nos acompañara el gobernador de nuestro estado, quizá le tendríamos que dar cierto saludo especial. Si estuviésemos ante un rey, usted y yo seríamos instruidos acerca de la etiqueta y el protocolo para tratar a un rey. Vaya, cuando viene algún dignatario, incluso las calles por donde va a pasar el presidente o el gobernador se pintan, se arreglan, porque hay que dar una buena impresión. Pero ¿qué hizo la humanidad para recibir al Hijo de Dios? ¿Arregló las calles? No. ¿Prepararon una comitiva de bienvenida? No. ¿Prepararon la cuna para recibir al Hijo de Dios? No. Tuvo un pesebre y pañales y le fue bien. Así es que Navidad trata acerca del Rey, el Rey de Reyes, no recibiendo honores, recibiendo burla, recibiendo escarnio, recibiendo menosprecio. Cuando cuente la historia, cuéntela completa. Navidad trata de un rey al cual no lo tratamos con honor. Es un rey porque es hijo del Altísimo. Lucas capítulo 1, versículos del 32 al 33, nos dice las palabras que le dijo el ángel a María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Note esa expresión, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, nacido en humillación. Navidad trata de eso. Pero note las palabras del ángel a María, Hijo del Altísimo. Los que somos padres, si usted es madre, sabe de lo difícil que es decirle adiós a un hijo. ¿Alguna vez ha tenido que despedir a su hijo para ir a un viaje? ¿O ha tenido que dejarlo porque tiene que atender otros asuntos? Decirle adiós a un hijo es algo duro, es algo triste, porque uno no quiere separarse de sus hijos. Esta noche incluso es el día en el cual muchas familias esperan recibir a sus invitados, y muchas mamás y papás esperan ver a sus hijos.
Yo esta tarde tuve la oportunidad de hacer una videollamada con mis padres. Eso es algo por lo que le doy gracias a Dios. ¿Sabe? Están a 35 horas de distancia, pero la tecnología permite que hoy los pueda tener de cerca. Creo que mi mamá estaba contenta, la vi a través de la imagen, se veía contenta. Decirle adiós a un hijo es algo difícil. Ahora, usted espera que si tiene que decirle adiós a su hijo, sea por un motivo especial, porque a su hijo le va a ir bien. Una cosa sería que yo les diga, hermanos, tuve que despedir a mi hija, la mandé a Disney World, la mandé a Disneylandia. Se diría, bueno, se va a divertir. Ajá. Hermanos, tuve que despedir a mi hija, la mandé a Europa. Bueno, será un viaje bastante placentero. Uno espera despedir a su gente en circunstancias en que sabe que les va a ir bien. Pero cuando el Hijo de Dios fue despedido por el Padre, cuando el Padre despidió a su Hijo, no lo estaba mandando ni a Disney, ni lo estaba mandando a Europa. El Padre envió al Hijo del cielo a la tierra. Y cuando lo despidió, estaba bien claro a qué iba a venir el Hijo. El Hijo de Dios estaba viniendo a nada más y a nada menos que a sufrir y dar su vida por nosotros. El Padre está ofreciendo a su Hijo en sacrificio. Y el Hijo está aceptando sacrificarse por aquellos que han de ser redimidos. ¿De qué trata la Navidad? Navidad trata de sacrificio, hermanos. Del Dios Padre que se despidió de su Hijo. Del Dios que entregó a su Hijo unigénito. Usted sabe el versículo, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo no vino de vacaciones. El Hijo no vino a un viaje de placer. Cuando el Padre despide a su Hijo y lo manda al vientre de María para la noche en que era oportuno nacer en un pesebre, ya está dictado el futuro de ese niño. Morirá con clavos traspasando sus manos y sus pies, con una corona de espinas en su cabeza y con la ira de Dios maldiciéndole y moliéndole por nuestros pecados. ¿Usted piensa que ha hecho sacrificios por sus hijos? Los hacemos como padres, para que tengan una carrera, para que tengan que comer, para que tengan que vestir. Quizá usted ha hecho sacrificios por sus hijos esta Navidad. Ya sabe, los niños entran a una tienda y quieren toda la juguetería para ellos, y los padres hacen sacrificios especiales por ellos. Pero si alguien sabe el peso de esa palabra, sacrificio, es Dios. A usted y a mí el sacrificio por nuestros hijos amados nos ha costado a lo más sudor y mucho dinero. A Dios, amarnos a nosotros, le costó el sacrificio de su único Hijo muriendo en una cruz, maldito por los pecadores, para podernos dar salvación. Así es que por favor, cuando hablemos de Navidad, hablemos de este Rey que se estuvo dispuesto a humillar. Hablemos de este adiós que le tuvo que dar el Padre al Hijo para enviarlo a la tierra a morir por nosotros. Y demos gracias, porque los reyes de esta tierra no estarían dispuestos a humillarse por sus súbditos, pero el Rey de los cielos quiso hacerlo por nosotros. Y demos gracias, porque generalmente no estamos dispuestos a hacer sacrificios por gente extraña, pero Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo para salvarnos, no porque lo mereciéramos, no porque fuéramos buenos. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara o se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted sabe, hay ciertos elementos de la tradición navideña que nosotros estamos dispuestos a adoptar. No somos la clase de iglesia que nos oponemos a la tradición. Nos gusta la tradición. De ahí la temporada de Adviento,
4 velas que representan el gozo, el amor, la esperanza y la paz. De ahí un pino adornado. Está bien, es época de Navidad. De ahí que partamos piñatas. Está bonito partir piñatas y recoger dulces. A ver cuánto le tocan mañana a nuestros niños. Pero hay ciertas tradiciones que no es muy bueno asimilarlas. Y una de estas tradiciones navideñas está encarnada en un gordito vestido de rojo que según trae regalos a los niños. Y la razón por la cual no asimilamos la tradición de este personaje es que no va de acuerdo con la fe cristiana. No que sea malo, no que sea perverso. Simplemente este personaje, Santa Claus, no le hace honor al mensaje de gracia y misericordia. Le voy a decir por qué. Porque todo se trata de ganarte tu regalo. De eso se trata todo. ¿A quién le trae regalo Santa Claus? A quien se porta bien. ¿Quién se porta bien? Nadie se porta bien. Si alguien se porta bien, entonces no recibe un regalo. Recibe un pago. Yo así me la he llevado esta temporada con mi hija. La pobrecita ha visto de unos 20 días para acá los regalos puestos abajo del pinito. Nos ha servido mucho a la mamá y a mí porque cualquier indisciplina es acallada con un no habrá regalos, no van a ser para ti si te portas mal. Y entonces, sinceramente, hemos manipulado un tanto esta situación. Si te portas mal, no hay regalos. Si te portas bien, sí hay regalos. Si mi hija se puede portar bien, entonces el día que abra el regalo, con toda razón me podría decir, papá, esto no es un regalo. Esto yo me lo gané. Quienes trabajan en una empresa o en un negocio organizado, a lo mejor son invitados a estas fiestas del trabajo, estas posadas. Suponga usted que su patrón llega a la posada y le dice, empleados, les tengo un regalo. Les voy a repartir su aguinaldo. ¿Qué diría usted? Qué generoso es el patrón que nos está regalando el aguinaldo. ¿Usted diría eso? No. Usted diría, disculpe, señor jefe, pero el aguinaldo no es un regalo. El aguinaldo me lo gané, es una prestación. Es muy diferente decir yo me lo gané a decir no me lo merecía y lo recibí. Entonces sí hablamos de un regalo. Cuando les damos a las personas la idea de que si se portan bien recibirán regalos, no estamos hablando en realidad de regalos, estamos hablando de pagos. Te portas bien, te pago con algo bueno. Te portas mal, no hay nada, no te ganas nada. Cuando hablamos de regalos, hablamos de cosas que no merecemos, por las cuales no pagamos, por las cuales no trabajamos y entonces las recibimos. Un regalo en todo caso es por gracia y de eso trata la Navidad, de algo que recibimos que no merecíamos. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos míos, el problema de la humanidad, más grave que la guerra, más grave que el SIDA, más grave que el cáncer, más grave que el ébola, más grave que la inflación o el hambre, el problema de la humanidad se llama pecado. Por el pecado nos hacemos daño, por el pecado nos engañamos, por el pecado somos esclavos de vicios, por el pecado estamos llenos de orgullo. Y lo que la Biblia establece que todo ser humano merece por causa del pecado es la muerte. Usted no puede pensar que Dios está en deuda con nosotros. Usted no puede pensar que Dios está en el deber de bendecirnos. Dios no nos debe nada. Mire, vamos ya casi a acabar el año 2016. Espero que usted y yo no veamos hacia atrás y digamos que las bendiciones que recibimos en el año 2016 no las merecíamos, no nos merecíamos nada. Hay gente que cree en algo llamado karma, que si tú haces el bien se te devuelve, que si tú haces el mal se te devuelve. Hermanos, si existiera el karma, que no existe,
Si existiera esta ley de que lo que tú haces se te devuelve, ¿sabe que ya hace mucho debimos haber caído muertos? Siendo sinceros, ¿qué hemos hecho más, mal o bien? Hemos hecho más mal. Hemos hablado mal, hemos pensado mal, hemos actuado mal, hemos tomado malas decisiones. Y no se nos ha devuelto ese mal, gracias a Dios. ¿Por qué? Por misericordia. Y en vez de devolvérsenos mal, se nos ha dado bien día tras día tras día, porque no lo merecemos. No, se llama gracia. Gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. Por eso me cae mal Santa Claus, porque tiene uno que portarse bien para recibir el regalo. Nunca me llegaría un solo regalo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, sin merecerlo, sin méritos, sin tener nada que ofrecer, Cristo murió por nosotros. La esencia de esta celebración, Navidad, radica en que Dios decidió salvar a quienes no merecían ser salvados, que Dios decidió amar a quienes no le amaban. Y esperamos que estuviera pensando en nosotros, porque merecíamos una condena, y esta condena, en vez de recibirla nosotros, fue descargada sobre el Hijo de Dios, quien se humilló siendo rey, quien tuvo que decirle adiós al Padre porque venía a la tierra a morir por nosotros, quien siendo usted y yo pecadores, murió para que usted y yo pudiésemos ser salvos de la condenación eterna. Así es que no cuantifique la Navidad en términos de cuánto recibió de aguinaldo, en términos de si pudo estrenar o no, en términos de cuánto pudimos invertir en la cena de Navidad. Cuantifique esta celebración en términos de cuánto nos ha amado Dios sin merecerlo. Y demos gracias a Dios. Y apreciemos esa gracia honrando al Hijo de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos y fuimos reconciliados. Estábamos en pleito y fuimos reconciliados. La Navidad trata de enemigos que fueron reconciliados. Es posible que en estas fechas, si usted está de pleito con alguien, a lo mejor se nos olvide tantito que estamos de pleito. Está bien, aproveche la oportunidad. No gana nada estando peleado con alguien. A lo mejor hoy la suegra y la nuera se van a abrazar y se van a decir que se quieren. A lo mejor hoy los primos, los hermanos, los tíos se van a abrazar. Está bien. Pero Navidad trata acerca de un conflicto más allá de nuestras relaciones. No era la suegra contra la nuera, no era el suegro contra el yerno, no eran los hermanos que están de pleito, no eran los primos. Era toda la humanidad que estaba en enemistad contra Dios. Nosotros aborreciendo a Dios, porque no queríamos un rey sobre nuestra vida, y Dios aborreciéndonos a nosotros a causa del pecado. Pero Romanos 5:10 dice que Cristo nos reconcilió, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Usted y yo nos volvimos enemigos de Dios a causa del pecado. Claro, muy poca gente maldice a Dios con sus labios, pero cada vez que escogemos hacerlo a nuestra manera en vez de a la manera de Dios, cada vez que pensamos que nuestra vida es nuestra y nadie se debe meter, ni siquiera Dios, cada vez que tomamos decisiones basadas en nuestra voluntad antes que en la palabra de Dios, estamos demostrando que no queremos a Dios en nuestras vidas.
Y por cierto, Dios no nos quería en su presencia. Estábamos en pleito, Dios y nosotros. Y el Hijo de Dios bajó del cielo a la tierra, se humilló, fue sacrificado para darnos gracia, para reconciliarnos con el Padre. Si hoy se puede reconciliar con un pariente con el cual ha estado peleado, hágalo, es una muy buena oportunidad. Si hoy se puede reconciliar con un amigo al cual le ha fallado, reconcíliese. Pero lo mejor sería que usted y yo busquemos también reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo. Darle gracias por haber enviado a su Hijo a morir por nosotros y darnos paz. Por eso hablamos que Navidad es tiempo de paz. ¿Ha escuchado eso muchas veces quizá en los comerciales de esta temporada? Pero cuando hablamos de paz, no hablamos de esa paz interior al estilo Dalai, ¿no? Ay, cuánta paz siento. Hablamos de paz entre dos personas que estaban de pleito y por fin ya se llevan bien. Y estas personas eran Dios y nosotros. Y por la sangre del Hijo hemos sido reconciliados. De esto trata Navidad. De la humillación que sufrió un rey. De un padre que tuvo que despedirse de su hijo porque sería sacrificado. De una condena que usted y yo merecíamos, que fue cancelada por gracia. De esta gracia que hemos recibido día a día sin merecerla. Y de que ahora podemos ir a Dios y estar en paz con Dios porque por la sangre de Cristo hemos sido reconciliados. Y por eso esta celebración no es solo del 24 o 25 de diciembre. Esta celebración es de cada día. Si cada día tenemos gracia, si cada día podemos llamar a Dios nuestro Padre porque hemos sido reconciliados, si nuestros pecados pueden ser lavados y limpiados, entonces, hermano, no espere el próximo 24 de diciembre para buscar a Dios, para recordar la historia de Jesús. Cada día podemos buscar a Dios mientras puede ser hallado. Cada día podemos invocar su nombre y recibir su gracia y su bendición. No tenía necesidad de venir el Hijo de Dios. Pudo haberse quedado en su gloria, pudo haber sido rey eternamente, pudo habernos dejado morir en nuestros pecados, pero prefirió salvarnos al precio de su sangre y su muerte, y por eso nosotros tenemos que reconocerlo.